¿Estamos siendo capaces de transmitir a nuestros equipos la confianza que tanto necesitan? Buenos días, me llamo Miguel Pedrera y la reflexión de hoy surge de una conversación personal que tuve el otro día con un amigo, mi amigo Javier, que tiene una empresa, pues como vosotros. Y el otro día, por fin, ¿no? Ahora que podemos vernos y demás, pues me transmitía una inquietud que tenía porque le ocurría algo que yo creo que es extrapolable a muchos de los que estamos aquí. Él ha seguido hacia adelante con su negocio, ha decidido apostar por su gente, por contratarla, por no despedir, ¿no? Por no hacer, además se lo ha podido permitir, corriendo un riesgo porque al final, la situación que tenemos es difícil y quería transmitir esa confianza a su equipo porque de una forma intuitiva entendía que si era capaz de dar esa confianza que es tan necesaria por los equipos, como yo decía ahora, si sentían esa confianza, tendrían una actitud mucho más positiva, tendrían mucha mayor capacidad de trabajo, mucha más facilidad para afrontar todo esto y por lo tanto, pues por el interés de su negocio quería transmitir esa confianza. Y le resultaba muy curioso porque me decía que al fin y al cabo, la parte objetiva del discurso, ¿verdad? Es algo en lo que es relativamente sencillo de confiar y que transmite esa confianza, pero que sin embargo cuando lo había escenificado se había encontrado con una sensación un poco extraña, porque cuanto más quería tranquilizar a la gente, más se encontraba incluso el efecto contrario, ¿no? Entonces, yo mi trabajo es la comunicación y demás. Le di unas recomendaciones y le hice un pequeño análisis para que entendiera lo que estaba ocurriendo, que es muy entendible. Y creo que la reflexión que compartí con mi amigo será interesante compartirla también con vosotros, porque en definitiva hablé con él de la oratoria, de la parte más emocional de las conversaciones, las emociones, porque la confianza es una emoción, la seguridad, la tranquilidad, todo eso que quería transmitir a su gente no es un dato. Objetivamente lo que decía por aquí era correcto y funcionaba, pero no era capaz de llegar la emoción adecuada porque las emociones no están tanto en lo que decimos, sino en cómo lo decimos, que seguro que me habéis escuchado esta expresión en muchas de las píldoras anteriormente. Entonces, sí llegó el mensaje en su parte objetiva, sí llegaron los datos, pero las emociones no viajan en la parte objetiva, en esas palabras que él iba eligiendo transmitir a su gente, sino que viajan en algo que se llama el paralenguaje. Y el paralenguaje es lo que reviste la comunicación, lo que reviste ese qué con ese cómo. Entonces os planteo, como hablaba con él, como comenté con mi amigo, 5 puntos, 6 puntos, 6 pasos, 6 momentos, 6 circunstancias que tienen que ver no con las palabras que decimos, sino con ese paralenguaje. El paralenguaje, en definitiva, no es ni más ni menos que todo lo que no son las palabras, ¿no? Las inflexiones, los tonos, el lenguaje no verbal. Mucho cuidado con el lenguaje no verbal, porque a mí me preocupa un poco hablar del lenguaje no verbal porque se ha llevado hasta una forma muy trivial, ¿no? Hay gente libros incluso, que dicen que si te tocas la oreja, así, ya sabes, estás mintiendo. Bueno, el lenguaje no verbal no tiene tanta concreción, pero sí que es cierto que en ese paralenguaje, en esas músicas, en esas inflexiones, en los propios gestos, va una parte muy inconsciente de la comunicación que no controlamos. Controlamos muy bien, o en muchas ocasiones controlamos la parte objetiva, las palabras que decimos, las ideas que estamos transmitiendo, pero sin embargo todo ese vestido, todo ese adorno que va alrededor de la comunicación, donde por cierto se meten el 80% de las emociones, en la comunicación, la parte emocional que estamos intercambiando con los interlocutores se mete, como digo, en estos aspectos. No me escucha, las emociones no se escuchan en cuanto a los datos, sino que se perciben a través de todo ese ropaje que hay alrededor de la comunicación. Y os decía que vamos a trabajar 6 puntos muy sencillitos que os pido que os observéis. Mirad, esto vamos a trabajar la oratoria en definitiva, es decir, la forma de hablar, de comunicarnos. Y cuando nosotros trabajamos la oratoria con alguien, evidentemente es un proceso mucho más complejo que lo que vamos a afrontar hoy aquí, pero como en otras ocasiones os he dicho, la intención de esto no es ni más ni menos que darnos unas pautas muy básicas para tener un punto de partida, una referencia, para no estar tan perdidos como mi amigo Javier, ¿no? Que no entendía nada y pues con ese espíritu vamos a trabajar esos 6 aspectos que nos van a servir como piedra de toque para empezar, como digo, a observarlo en los demás. Nosotros cuando trabajamos la oratoria le decimos a la gente que vea en los demás estos 6 aspectos y que vea la sensación que le transmiten a su vez a él, para que luego cada uno empiece a trabajar en sí mismo estos aspectos para impactar en los demás.
¿Por qué? ¿Por qué primero los demás y en uno mismo? Porque tenemos que observarlo en otros, porque en uno mismo nos va a costar mucho. Yo siempre digo que si todo el mundo se viera desde fuera, si nos grabaran constantemente y nos pusieran, ¿verdad?, unos momentos difíciles, complicados, digamos los grandes momentos del día, ¿no?, las luces y las sombras de las conversaciones más difíciles del día, si las pudiéramos ver como nos han visto los demás desde fuera, yo no tendría trabajo entrenando la oratoria de la gente, porque todo el mundo matizaría un montón de pequeñas cosas al verlas porque le resultarían muy obvias. Y fijaos que digo un montón de pequeñas cosas porque eso es la comunicación. No hay un grave error que normalmente nos saltarían las alarmas, sino un montón de pequeños detalles que hacen que la gente se escame o que acepte, que confíe, que no confíe. Entonces, verlo en uno mismo va a ser muy complicado, lo veremos siempre mucho más rápido los demás que en uno mismo. Si en los demás los mecanismos funcionan, intentemos luego trabajar y observar nuestra propia comunicación para llevarla a esas pautas que nos van a dar mucha más eficacia en el impacto de las emociones en los demás. Vamos sin más, como decía, esos 6 pasos que os quería plantear. Mirad, el primero es el principio, empezamos por el principio, ¿no? Es una forma muy lógica de hacerlo. ¿Cómo arrancamos una conversación? Hay una pauta que a mí me dieron hace mucho tiempo y me ha venido muy bien, sobre todo cuando tengo una exposición pública, una comunicación, una situación en la que estás muy expuesto, en la que pues, una conferencia y demás, o una conversación complicada, una conversación difícil con alguien, con tu equipo, con tu grupo, y es que nosotros tenemos una intuición, un automatismo, y es que cuando las cosas están complicadas, cuando hay tensión, vamos como un caballo desbocado, ¿cierto? Y pretendemos transmitir que somos personas en las que confiar y que estamos seguros, que tenemos templanza, que tenemos esa confianza en uno mismo, pretendemos hacerlo de una forma pues atropellada. Y tenemos, como digo, el error de la cabeza de pensar que diciendo mucho y rápido somos personas competentes y capaces. Y sin embargo, mirad, lo que os pido que observéis es el efecto de lo siguiente, de empezar con una pausa, 2-3 segundos, que es mucho tiempo. Cuando una persona nos enseña ante una situación complicada, ante una exposición pública, una situación, como digo, de dificultad, nos enseña que no tiene prisa, nos enseña que tiene la tranquilidad, la templanza como para tomarse un tiempo antes de empezar a hablar, eso transmite confianza, ¿de acuerdo? Rompamos entonces esa inercia que tenemos a empezar rápido y de una forma atropellada y sepamos colocar esas pausas que van a dar un impacto de transmitir mucha confianza a los demás en nuestro propio discurso. Un segundo punto serían los gestos. Hablábamos antes del lenguaje no verbal. Ahí yo os doy un consejo que también me lo dieron a mí en su día y me dijeron, mira, tú quieres transmitir confianza en tus gestos, en este caso, gesticula como cuando estás tranquilo. Y yo lo que os invito es a que os observéis en una situación privada, ¿no? Una situación con amigos en la que realmente sintamos toda la confianza del mundo y que veáis cómo se mueven los demás y cómo os movéis vosotros mismos. Bueno, primero nos movemos. Cuando estamos relajados y tranquilos, acompasamos la comunicación con movimiento. Y segundo, esos movimientos son muy fluidos, muy constantes y en concreto las manos ejercen una gran capacidad de influencia en la conversación. De hecho, es observar que ahora lo digo de mis propios gestos y queda como una parodia incluso, pero veis que yo que estoy solo, estoy delante de una cámara, pero acompaso mi comunicación con las manos porque eso transmite un impacto adecuado a la persona que te está escuchando. Respecto a ese movimiento de las manos, que es uno de los más determinantes de los gestos que hacemos, hay 3 aspectos que tenemos que tener en cuenta. Si empezamos a analizar nuestra comunicación, esa parte, ese paralenguaje, en esos mecanismos inconscientes, tenemos que tener en cuenta 3 aspectos de lo que se llama el marco de la conversación. Todo esto lo llaman la caja Clinton, como curiosidad, porque los asesores de Bill Clinton en su día, los anglosajones trabajan mucho más la comunicación que nosotros, son mucho más conscientes del impacto que hay detrás y siempre han ido muy por delante de nosotros en el estudio de cómo impactamos a través de todo lo que son los mecanismos de comunicación. Y los asesores de Clinton en su día vieron que no tenía popularidad, que pese a que objetivamente sí que decía ciertas cosas, no tenía la aceptación que proporcionalmente debería conseguir de los datos objetivos que transmitía. Y observando, una de las cosas que vieron es que gesticulaba de una forma excesiva. No gesticular es malo, ¿de acuerdo? Y gesticular demasiado también. Y la caja Clinton no es nada más que un pequeño marco de referencia de cómo tenemos que movernos, de por dónde deben ir los gestos, y sería una caja imaginaria
¿de acuerdo? Que serían nuestros propios hombros hasta la cintura, el ancho de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Desde los hombros hasta la cintura. Y esta caja, ¿de acuerdo? Sería donde las manos se deben mover libremente. Sobrepasar esos límites de esa caja lo que implica es que el gesto se vuelve demasiado contundente, demasiado insistente y lejos de transmitir confianza, transmitimos justo todo lo contrario. Un segundo aspecto, ¿de acuerdo? Sería lo que se llama la bola. Yo, por ejemplo, ahora, vuelvo otra vez un poco a parodiar mis propios gestos, pero en muchos momentos las manos dan una situación de comodidad al interlocutor cuando concentro incluso más los gestos y los llevo a un espacio más pequeño, alrededor de una supuesta bola imaginaria. Si en el primer caso lo que transmitíamos era tranquilidad, de acuerdo, transmitíamos una situación cómoda, cotidiana, relajada. En el segundo caso lo que transmitimos es una capacidad, un impacto, una autoridad. Y luego hay un tercer gesto, de acuerdo, en una primera aproximación a todos los posibles gestos, que hay una infinidad detrás. Y es un gesto que es muy multicultural, estos que estamos comentando están en todas las culturas, y es que transmitimos mucha serenidad haciendo un gesto que lo hacemos también de una forma muy inconsciente, que consiste en colocar las manos apoyadas una sobre otra, ¿de acuerdo? Esto transmite al interlocutor una sensación de serenidad en este caso. Entonces os pido, como os decía, que observéis a los demás cómo gesticulan respecto a estos parámetros que acabamos de marcar, para que luego también observéis vuestras propias conversaciones y las deis la sensación adecuada a través también de este segundo punto, que serían nuestros gestos. Un tercer punto que también transmite mucha confianza en la comunicación es no reaccionar. Me explico. Si recordáis el primer punto, arrancar con una pausa transmitía una situación de templanza, de seguridad, de firmeza. Bueno, pues cuando ocurre una situación especialmente tensa, cuando ocurre una situación difícil, también tenemos que parar nuestra resistencia, ser muy rápidos y muy impactantes para contrarrestar la situación que nos está llegando. A los demás, a la gente que nos observa, a la gente que nos ve, le transmite una sensación de gran confianza que tengamos la serenidad también de ante una situación complicada, pararnos y no reaccionar de una forma muy rápida ni muy contundente. No quiero decir que no reaccionemos, pero que nos tomemos nuestro tiempo es muy importante y muy determinante para que las personas, como digo, tengan un impacto de confianza, una sensación de confianza en cómo nos comunicamos con ellos. El cuarto punto es otro clásico del paralenguaje y es el tono. Y también hay un montón de aspectos sobre la música, sobre la sonoridad que le damos a nuestra conversación. Pero una persona que tiene una sensación de confianza o transmite una sensación de confianza tiene un tono monocórdico. Explico qué significa esto. Es decir, da igual que hablemos más alto, más bajo, pero arrancamos una conversación, arrancamos una frase y utilizamos un tono que es con el que empezamos y terminamos. Sin embargo, cuando no tenemos confianza, cuando pretendemos transmitirla, pero se nos inconscientemente enseñamos que no tenemos ese impacto de confianza, lo que hacemos es que arrancamos en un tono y se nos va cayendo la conversación. Vamos viendo cómo nuestro tono va decayendo. Esto la gente ni percibe el porqué, ni entiende por qué, pero le llega una sensación muy clara, como digo, de falta de confianza. El quinto punto es un clásico, pero no es fácil también de utilizarlo correctamente. Mirad, una persona confiada es una persona que tiene un gesto tendente a la sonrisa. Sin embargo, los gestos serios, los gestos más severos, no producen ninguna confianza o transmiten mucha menos sensación de confianza. Evidentemente no estoy diciendo que nos riamos en unas circunstancias difíciles, pero los gestos relajados, los gestos afables, pese a que haya tensión, transmiten mucha más capacidad, mucha más confianza que los gestos, como digo, severos, mucho más contundentes, mucho más serios. Y un sexto punto que determina mucho el impacto de la capacidad que podemos llegar a transmitir a los demás o que nos jugamos en ese momento si transmitimos confianza o no, es que no miremos para otro lado cuando haya tensión. Me explico. Nuestra capacidad para transmitir confianza se juega mucho en momentos difíciles, sobre todo si, como digo, somos un referente dentro de un equipo, jefes, gerentes, dueños, poned la palabra que queráis. Pero nuestra capacidad cuando las cosas se ponen complicadas, transmitimos una imagen muy mala si miramos para otro lado, si no intervenimos, si obviamos las situaciones. Es decir, cuando haya un momento de tensión, no nos van a pedir que acertemos o que digamos la solución de una forma rápida y que transmitamos pues, lo que va a ocurrir, la solución, como decía, pero sí que debemos intervenir, estar presentes, y no hay nada que transmita menos confianza que el hecho de que miremos por otro lado, como digo, cuando las cosas se ponen difíciles. Hay muchísimos más gestos, hay muchísimos más tonos, hay muchísimo más estudios sobre el paralenguaje, pero os he hablado de los 6 puntos muy básicos
para que transmitamos confianza en los demás. Y os invito a lo que decía antes de exponerlos, os invito a que lo veáis en los demás, a que cojáis estos 6 puntos, a que los repaséis y a que veáis cuando se cumplen o no se cumplen, qué sensación transmiten los otros. Veréis que nos la jugamos mucho en estos 6 aspectos y que transmitimos mucha más sensación de seguridad cuando cumplimos con los parámetros que hemos marcado aquí, que cuando por el contrario no cumplimos con estas reglas que hemos ido comentando. Observadlo, como digo, en los demás, será mucho más evidente para vosotros mismos, y cuando veáis qué os gusta, ¿verdad?, del cómo se transmite la información por parte de los demás, tendréis mucha más facilidad para empezar a entrenar vuestra propia comunicación y cambiar esos rasgos, esos sesgos que hacen, como digo, que de forma inconsciente la gente sienta confianza en cuando yo le digo las cosas o no sienta confianza. Hoy en día un profesional que no transmite confianza lo tiene muy difícil, ¿verdad? Es muy complicado, ya no solo con tus equipos, en todos los ámbitos, con colaboradores, con proveedores, con clientes. Entonces, saber transmitir confianza es un elemento muy importante. Que, como siempre os digo, es un placer. Espero haber picado vuestra curiosidad, al menos para que observéis los aspectos que he planteado hoy. Y que sí, como mi amigo Javier, pues nos hemos dado unos referentes para solventar esta parte de la problemática que en el día a día tenemos que resolver 1000 cosas, estaría muy satisfecho. Mucho ánimo y nos vemos en la siguiente píldora. Un saludo.